Buenas tardes a los queridos y respetados miembros del jurado, doctor Miguel García y al doctor Mauro Briceño, que nos acompaña a través de la conexión en Zoom. A todos los familiares de Luis, a nuestros queridos colaboradores del decanato de posgrado que siempre están aquí, a la prensa que te veo y a todos los presentes en esta reunión. También muchas gracias por estar aquí. Para mí es un gran placer estar en este momento aquí. Un momento donde finaliza Luis una etapa muy importante en su vida, porque todos sabemos que llegar aquí amerita de mucho sacrificio, mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucha perseverancia. Y Luis es un ejemplo de todos esos valores que le tengo. Realmente para mí como tutora, como una tutora que llegó luego de la partida de su tutor principal, que era el doctor Sergio Arias, ha sido una gran responsabilidad que tomé con mucho respeto, con mucho compromiso, porque sabía la calidad de tesis doctoral que Luis y Sergio querían consolidar. Este fue un trabajo arduo, un trabajo de mucha mística, de mucha dedicación, de muchas horas que hoy se ven reflejadas en lo que ustedes van a poder ver. Realmente les agradezco mucho estar aquí, agradezco inmensamente al decanato de posgrado y a la Universidad Nacional Experimental de Táchira, que hoy terminamos con este primer ramillete de doctores, este fruto de ese sueño académico que un día, en un espacio como este, una persona pensó, dijo y logró consolidar. Y que fue la UNED quien creyó en él y le dio esa mano amiga. Y realmente, desde ese espacio donde todos queremos llegar celestial, yo sé que Sergio debe estar muy contento y satisfecho por lo que hasta hoy hemos construido. Hemos construido unas tesis doctorales con un gran nivel científico, académico y metodológico. Unas tesis doctorales que no solo van a quedar en un pequeño o un gran tomo dentro de una biblioteca, sino estamos seguros que estas tesis van a trascender a la sociedad y van a dar respuestas a problemas que se están enfrentando en este momento. Así que con un gran placer, con mucho orgullo, le doy la palabra a Luis para que haga la disertación de su tesis doctoral titulada Propuesta de creación del Fondo para Fiscal Ganadero de Venezuela, de acuerdo con la evaluación empírica del modelo causal percibido en los potenciales contribuyentes. Adelante. Buenas tardes, estimados miembros del jurado. El doctor Mauro Briceño, de los Estados Unidos, de Azul. Doctor Miguel García, del posgrado. Y mi excelente tutora, la doctora Mildred Peña. Un saludo a todas las personas que nos siguen virtual. A mi esposa, a mis hijos y a mis nietos en Estados Unidos, a los familiares que me acompañan, a su reina Vicaria, a mi hermana Douglas, mi hermana Lisette, mi acompaña acá, su esposo Anderson, mis hermanos en Caracas, y a mi madre que también desde Caracas, de Católica. En la última década, los ganaderos venezolanos, producto
país derivados de la inflación, la hiperinflación, no han contado con financiamiento, ni mucho menos con posibilidades de ser acompañados a través de políticas públicas que puedan resolver de alguna manera los problemas que tienen los ganaderos venezolanos. Esta falta de financiamiento y la orientación inadecuada de las políticas públicas han atentado contra la sustentabilidad del negocio ganadero y han demandado una mayor presencia del Estado venezolano en cuanto a atención, originando una situación compleja, hablando en términos de planteamiento del problema. Por ello, el investigador identifica una realidad a investigar, que es la parafiscalidad ganadera de Venezuela, como una respuesta a ese problema de falta de financiamiento en los productores agropecuarios venezolanos y también ante la desaparición del modelo rentista petrolero que nos ha obligado a estudiar fórmulas que, como dice Agudo 2023, vayan explorando la asociatividad entre los productores para poder resolver sus problemas. Se evidencia entonces una necesidad de poder contar con una herramienta de apoyo financiero que necesita una herramienta de contenido jurídico denominada Ley Especial de Creación del Fondo Parafiscal Ganadero de Venezuela. El Fondo Parafiscal podría ser esa instancia mediante la cual se puedan financiar la resolución de algunos problemas del sector ganadero. Es por ello que, acudiendo a la metodología ICEVALE, creación de nuestro maestro Sergio Arias Lara, procedimos a ubicarnos dentro del paradigma positivista y se hizo el desarrollo a través de la metodología de todo el planteamiento, llegando a las siguientes interrogantes con respecto ante la situación problemática planteada. ¿Cómo se podría describir la percepción que poseen los potenciales contribuyentes del sector ganadero sobre la creación del Fondo Parafiscal Ganadero de Venezuela? ¿Cómo se podrían analizar los aportes epistémicos que poseen esos potenciales contribuyentes sobre el Fondo Ganadero Parafiscal de Venezuela? ¿Cómo se podrían analizar esos aportes epistémicos? ¿Cómo se podrían, qué percepción tienen los potenciales contribuyentes del sector desde el punto de vista del financiamiento, desde el punto de vista de la normativa y desde el punto de vista de la estructura organizacional? ¿Cómo es esa percepción que poseen los potenciales contribuyentes sobre la creación del Fondo Parafiscal Ganadero de Venezuela? ¿Y cómo se pudiesen analizar esos aportes epistémicos que poseen los potenciales contribuyentes en función de los aspectos normativos, de estructura organizacional y de financiamiento? Es así como identificamos como objetivo general y proponemos como objetivo general de esta investigación proponer la creación del Fondo Parafiscal Ganadero de Venezuela de acuerdo a la evaluación empírica del modelo causal sobre la parafiscalidad ganadera percibido en los potenciales contribuyentes. Como subobjetivos u objetivos específicos tenemos 4: describir la percepción que poseen esos potenciales contribuyentes, analizar los aportes sistémicos existentes para la creación del Fondo Parafiscal Ganadero de Venezuela en función de aspectos normativos, de estructura organizativa y de financiamiento,
El tercer objetivo, validar experimentalmente un modelo teórico de correlaciones causales de parasitariedad ganadera de acuerdo con la percepción que poseen los potenciales contribuyentes del sector ganadero privado venezolano. Y el cuarto, siendo muy parecido con una referencia, con un toque, decía el maestro, al título de nuestro trabajo. Y el cuarto objetivo es proponer la creación del Fondo Parafiscal Ganadero de Venezuela en función de la evaluación empírica del modelo causal percibido de la fiscalidad ganadera en los potenciales contribuyentes del sector. La temática de estudio va desde la Ley Orgánica de Contribuciones Parafiscales para el sector agrícola. En una fase inicial, esa ley existe, fue promulgada en el 2001 y es la que crea la parafiscalidad agrícola en Venezuela. Pero esa misma ley nos dice que debemos crear, o que se debe emitir una ley especial para la creación de cada fondo por rubro agrícola. En una fase previa que hemos denominado la consulta a los potenciales contribuyentes, esa fase de creación, que es la ley especial, y luego una fase de consolidación y de aplicación que tienen que ver ya con el funcionamiento propiamente dicho del fondo a través de la recaudación de la cuota de fomento ganadero y lechero y a través de la ejecución de los financiamientos previstos en los programas de ley. La investigación se justifica desde el punto de vista teórico, en que, dada la insuficiencia actualmente de estudios de orden académico para poder ver la parafiscalidad ganadera en Venezuela y el Fondo Parafiscal Ganadero de Venezuela. Desde el punto de vista práctico, es una aproximación teórica que sentará las bases para la creación de ese Fondo Parafiscal Ganadero de Venezuela. Desde el punto de vista metodológico, la investigación se justifica dada la necesidad de hacer un trabajo de campo que se realice mediante la aplicación de un cuestionario tipo encuesta para que posteriormente la parte metodológica de carácter estadístico se pueda obtener la evaluación empírica de ese modelo causal que había sido percibido en los potenciales contribuyentes. Desde el punto de vista social, representa un aporte para el país. Podemos incrementar el Producto Interno Bruto agrícola y podemos incrementar por ende el Producto Interno Bruto nacional del país. En teoría, pudiésemos, vía incremento de productividad y de producción de los ganaderos, estar en un ambiente personal, pero no a través del cumplimiento de estándares de seguridad agroalimentaria, derecho consagrado en la Carta de Declaración de Derechos Humanos. Nosotros estamos haciendo algo de orden público, estamos haciendo una contribución pública. La investigación parte, hablando del diseño general, de los preliminares, ya los hemos venido abordando, las ideas previas, la elección del tema, advertir la situación inadecuada, se planea la investigación y ante esa situación problemática definida, se produce la delimitación del tema, se definen los objetivos, se justifica la investigación para caer en la parte teórica. En este caso, estamos hablando de un marco teórico que viene de una metodología cualitativa complementaria previa. Ante la inexistencia de un marco teórico y apoyado en la complementariedad metodológica, se hizo una investigación previa de carácter cualitativo dentro del paradigma fenomenológico para poder realizar la aproximación teórica de cara a la creación del Fondo Parafiscal Ganadero de Venezuela
en la percepción de los potenciales contribuyentes. De allí es donde nosotros hacemos las definiciones consecuentes para ese marco teórico. Procedemos al desarrollo de las dimensiones, planteamiento de hipótesis, y ya en la parte empírica definimos la metodología, la selección de las muestras, la escala de medición, la construcción del cuestionario. Realizamos una prueba piloto. Dentro del trabajo de campo se recolectó la información, se realizó el procesamiento estadístico para llegar a comprobación de hipótesis, discusión de esos resultados e integración de los resultados. Como derivación de esa parte empírica, tenemos unas conclusiones y el planteamiento de unas futuras líneas de investigación. En el capítulo referente al marco teórico, ya habíamos visto en nuestra tesina cómo habíamos partido desde la etimología de la parafiscalidad, que ya sabemos que es una palabra griega que indica que algo va paralelo a algo, en este caso es paralelo a los recursos fiscales del Estado. Ahí vimos en la parafiscalidad agrícola. La parafiscalidad agrícola es la definición de el concepto de parafiscalidad, que es una contribución de un sector específico, y cuando la contribución la hace el sector agrícola se llama parafiscalidad agrícola. Y pudimos hablar de los antecedentes en el contexto internacional en Venezuela. En el contexto internacional nosotros tenemos experiencias muy avanzadas en nuestro hermano país Colombia, con el Fondo Nacional del Ganado, que tiene 30 y algo de años, 33 años específicamente, con unos logros importantísimos. La cooperativa Dos Pinos en Costa Rica, que aun cuando no se trata de un caso específico de parafiscalidad, sí tiene principios de ella y recolecta el 70% de la leche de Costa Rica. Y así, pues nosotros tuvimos la posibilidad de definir los aportes, la promoción, la cuota de fomento ganadero y lechero, que es el área normativa, la estructura de gestión y los programas. Como detalle, nosotros queremos fijarnos en esa definición de cuota de fomento ganadero y lechero, porque es allí donde nace el aporte. La cuota de fomento ganadero y lechero es la contribución que hacen los ganaderos a través de una alícuota que se le aplica a un litro de leche, o una cantidad por cada animal que se envíe a matadero o a frigorífico. Esa es la cuota de fomento ganadero y lechero, que es la base para poder, la base de generación del recurso económico para poder resolver los problemas. Los programas han sido definidos por los potenciales contribuyentes como aquellos sectores, aquellas actividades que ellos ven con absoluta ansiedad que se apliquen recursos económicos. Esos programas están, más adelante hablaremos un poco de ellos, pero están definidos fundamentalmente por un programa nacional de sanidad animal, dentro de lo cual se presenta la erradicación de la fibra aftosa como un requisito para poder exportar producción ganadera hacia el contexto internacional, porque en los actuales momentos somos el único país del hemisferio occidental que posee fibra aftosa. Dentro de los programas tenemos un programa donde se crea un fondo para la estabilización de los precios al productor primario, y un programa nacional de asistencia técnica, capacitación y educación rural, derivados todos de los recursos de la parafiscalidad ganadera de Venezuela y el Fondo Parafiscal Ganadero de Venezuela. Para no confundirlos, lo agrícola contempla lo ganadero, cada vez de acuerdo a las definiciones de la FAO. Cada vez que hablemos, podemos utilizar indistintamente el término agrícola, pero en el contexto
contexto de este trabajo nos estamos refiriendo al ganadero. Sin embargo, nosotros intentamos usar todo el tiempo fondos para fiscal ganadero de Venezuela o para fiscalidad ganadera. Pero si se nos escapa decir para fiscalidad agrícola, se trata del caso de la parafiscalidad ganadera. En el capítulo 3 se desarrollaron las dimensiones de la investigación. Para el desarrollo de las dimensiones, luego se definió el modelo teórico de sus modelos y se formularon las hipótesis. Cada dimensión fue definida o fue identificado qué era desde lo ontológico, desde lo epistemológico, desde lo metodológico y desde lo axiológico. Y una vez definido cada cuadro de ellos, con unos conectores, obteníamos el concepto global para la dimensión y se presenta un cuadro resumen las variables en la dimensión, los indicadores, donde ya está hecho el constructo operacional definido, como les digo, desde lo ontológico, desde lo epistemológico, desde lo metodológico y desde lo axiológico. A manera de ejemplo, podemos decir que la gran variable para la fiscalidad ganadera de Venezuela como concepto operacional se percibe como un sistema asociativo de contribuciones económicas de ganaderos, considerando la normativa expresada en la Ley Orgánica de Contribuciones para Fiscales para el Sector Agrícola mediante una estructura organizacional y fuentes de financiamiento para formular objetivos de interés común al sector ganadero. Y así, en ese cuadro resumen, se presentan todas las dimensiones y todos los indicadores atendiendo a esta metodología. Y entonces, producto de la investigación previa de carácter cualitativo, producto de la experiencia en el sector de autor de la investigación y de la asesoría, de la tutoría de la tesis, se construyó el modelo teórico general hipotético de donde se deriva la hipótesis H1. En este modelo se plantea las relaciones entre la parafiscalidad, la normativa, la estructura organizacional y el financiamiento. El modelo general H1, la creación del Fondo Parafiscal Ganadero de Venezuela es adecuada según la percepción de los ganaderos venezolanos. De ese modelo teórico general se desprenden los submodelos al observar la parafiscalidad con la normativa, y la normativa se observa como normativa general, como normativa tributaria y como regulaciones, surgiendo la hipótesis de investigación H2, la parafiscalidad ganadera en Venezuela depende de la forma en que se establezca la normativa general, la normativa tributaria y las regulaciones, siendo un factor que incide en su creación. Así, el submodelo 2 presenta la relación entre la parafiscalidad y la estructura organizacional, unidad de coordinación, unidad de trabajo, unidad de control, y la hipótesis H3 de investigación, la parafiscalidad ganadera en Venezuela, depende de la forma en que se asume la estructura organizacional, siendo un factor que incide en su creación. De igual forma, el submodelo 3, que presenta la relación con el financiamiento, establece la hipótesis H4, la parafiscalidad ganadera en Venezuela, depende del financiamiento recaudado por ganaderos venezolanos, percibidos en aportes, créditos y programas, definiendo un factor que influye en su creación. La hipótesis H5, relacionada también con el modelo general. H5, el modelo teórico construido sobre la parafiscalidad ganadera en Venezuela, estructurado a partir de la teoría y la experiencia del investigador, es factible de que ocurra en la práctica y es válido empíricamente. Y la hipótesis H6 está concatenada con el objetivo general de la investigación.
el H6, el modelo teórico construido sobre la calidad ganadera en Venezuela, estructurado a partir de la teoría y la experiencia del investigador, es factible de que ocurra en la práctica y es válido empíricamente. También presentamos un cuadro resumen de los objetivos, de las hipótesis y de las pruebas planteadas para cada hipótesis de investigación. Metodología. Con respecto a la naturaleza y tipo de investigación, siguiendo Arias 2018, la línea de investigación es inédita, de acuerdo al programa definido para aprobación del Consejo Nacional de Universidades, del doctorado en gerencia evaluativa, tecnológica y educativa. Por su metodología, la naturaleza de la investigación se hace con metodología cuantitativa, siguiendo a Peñalosa. Ante la realidad medible estamos en una postura paradigmática positivista. Asimismo, siguiendo Urbaneja, nos clasifica la investigación como una investigación descriptiva, y siguiendo a Sierra, también presenta una visión clasificatoria como una investigación aplicada. El procedimiento general de la parte empírica nace en la metodología complementaria previa. Allí se definió una muestra intencional de 8 informantes clave que tenían experiencia en la diligencia ganadera y son ganaderos de Venezuela. Y previamente se había diseñado un cuestionario para la aplicación de una entrevista abierta en profundidad. Se pasó a la realización del nivel textual de la depuración de los datos para caer en el nivel conceptual con la aplicación de elementos de la teoría fundamentada y utilizando el atractivo. Se produjo la ordenación conceptual en función de la experiencia del investigador, en función de los objetivos de la investigación. Recuerden que allí, en el paradigma interpretativo o fenomenológico, el investigador está dentro de la investigación. El investigador orienta la investigación en función de los objetivos que quiere lograr. Allí, en esa parte previa, se produjo una teorización, unos resultados y unas conclusiones que fueron el arranque para la investigación que llamamos general, que es esta que estamos hablando, y arranca el procedimiento general de la parte empírica con metodología cuantitativa. Los resultados en la complementariedad metodológica de la investigación previa sirvieron para el diseño del cuestionario, sirvieron para definir la elaboración y la aplicación del cuestionario. Se realizó un procesamiento cuantitativo a través de la metodología PLS-SEM, por sus siglas, método de mínimos cuadrados parciales, resolución de ecuaciones estructurales. Se produjo la validación de las escalas mediante análisis descriptivo luego, a prueba de hipótesis para una proporción, el modelo de ecuaciones estructurales para validar el modelo, y entramos en los resultados, análisis, discusión, integración de los resultados y conclusión. Este es el procedimiento general de la parte empírica. Se utilizó un cuestionario por escala tipo Likert, donde las opciones iban de totalmente de acuerdo a altamente en desacuerdo. Se utilizó un cuestionario con opciones pares para evitar la opción impar neutra, donde se pueda ubicar el encuestado y no produzca una información sobre el tema, sobre todo cuando se tratan de temas donde se necesita una
percepción y una opinión del entrevistado. Con respecto a la población, debemos aclarar inicialmente que en Venezuela no se realiza un censo desde el año 2008. Por lo tanto, y los resultados del censo del 2008 no se encuentran en la página del Instituto Nacional de Estadística. Por lo tanto, no sabemos cuántos somos los ganaderos venezolanos, ni tampoco sabemos acerca de una tipología de cómo están compuestos los ganaderos venezolanos: edades, distribución geográfica, formación personal, tamaño de las unidades de producción. Esa información no existe. Entonces, encontramos que por allí en Yaracuy, el Centro de Estudios Agroalimentarios dijo que los ganaderos venezolanos eran 42.000. Fedenaca, en un informe en el 2015, en un informe anual, habla de 120.000 ganaderos en Venezuela. Ante esa desproporción no utilizamos ninguno de los valores porque no eran confiables y no podíamos utilizar un diseño de muestra de manera probabilística cuando no conocíamos la población. Entonces, hicimos un muestreo mixto, utilizando, acoplado a la investigación, lo que se llama un diseño por conveniencia mediante una combinación de métodos. Fue opinático, procurando una muestra representativa. Fue intencional, derivado del conocimiento del investigador. Fue una bola de nieve porque un dirigente le iba diciendo otro y un ganadero le iba diciendo otro, nos apoyaban en las respuestas del cuestionario, y por cuotas, porque ya vamos a ver cómo establecimos una distribución por los diferentes estados del país. Es así como primero debemos decir que, de acuerdo al Instituto Venezolano de la Leche y de la Carne, INVELECAR, de acuerdo a su última información, estos son estimaciones, porque en Venezuela lo que existen son estimaciones. El tamaño de la población bovina de Venezuela son 10.800.000. Esa es la cifra que señala el Instituto Venezolano de la Carne. Y además también nos habla de la proporción de cada estado en la participación de cada estado en el tamaño del hato nacional. ¿Para qué utilizamos eso? Para decir que en estos estados nosotros enviamos estos cuestionarios, los 215, no enviamos, nos respondieron 215 cuestionarios, ubicamos qué porcentaje del rebaño nacional tiene cada estado de eso, lo fuimos en una tabla de frecuencia, lo fuimos sumando cada uno, y establecimos que tuvimos respuestas en los estados que representan el 95.9% del rebaño nacional, para ver más o menos qué tan representativa podría ser la muestra que estábamos utilizando. Se realizaron las diferentes escalas de medidas para las variables, se presentan en el informe de los rangos en que se elaboraron las preguntas sobre la parcialidad ganadera, sobre la normativa, sobre la estructura, sobre la oportunidad de creación del fondo, sobre la manera como puede estar constituida, y se presentó también un cuadro resumen con cada escala de dimensión, cada escala utilizada para medir las dimensiones de la investigación. Con respecto a la validez y confiabilidad del instrumento, una vez revisada la teoría derivada de la investigación de carácter previo, complementario, se procedió a la construcción de los ítems. El cuestionario fue evaluado por 3 expertos, se pidieron unos cambios,
se ajustó el instrumento, se aplicó una prueba piloto a 10 ganaderos que también resultaron con algunas observaciones hasta constituir ya la versión definitiva del cuestionario y proceder a su aplicación. Resultados. Tenemos que decir que nosotros, para poder avanzar en el futuro, vamos a decir, tenemos que hablar un poco del PLS-SEM. El PLS-SEM es una metodología para el análisis de ecuaciones estructurales. Y por recomendación de la asesoría estadística de nuestro trabajo, recomendó la utilización del PLS-SEM y más adelante vamos a confirmar por qué. Fundamentalmente porque él observó, de acuerdo con un estadígrafo, que la muestra no tenía un comportamiento de distribución normal. Entonces, PLS-SEM está asociado a algunos autores, lo hablan de chi cuadrado, otros no están de acuerdo que se asocia con chi cuadrado. Pero es un método que permite el contraste de modelos teóricos mediante la evaluación de un modelo externo y la evaluación de un modelo interno. Vector. La evaluación del modelo externo presenta la relación entre el ítem y la variable latente. El modelo interno estructural hace la hipótesis de investigación que se desea evaluar, analiza la hipótesis de investigación. Allí también existe la posibilidad de hacer algún ajuste cuando los valores estén muy desviados de los rangos que vamos a ver más adelante. Evaluación del modelo de medición. Ya decíamos que estábamos arriba en la parte externa del PLS-SEM. La evaluación del modelo de medición está conformado, el modelo, recuerden, por 3 constructos reflexivos, que son la normativa, la estructura organizacional y el financiamiento. Se realiza la fiabilidad de cada ítem, se establece la relación constructo, muestra representativa de todos los ítems del dominio conceptual del constructo. Si los ítems provienen del mismo dominio, capturan el mismo concepto. Por lo tanto, estarían altamente correlacionados y sus cargas externas serían altas. Allí, Javier sugiere un umbral de 0.708, que significa que se explica al menos el 50% de la varianza de un ítem y se garantiza que sea mayor al error de medición. En la parte B, la confiabilidad basada en consistencia interna, tradicionalmente medida por el alfa de Combrach, pero Cho establece limitaciones para el alfa de Combrach en PLS-SEM. Y entonces, en PLS-SEM se dispone de una medida alternativa llamada CR, confiabilidad compuesta, que tiene en cuenta las diferentes cargas externas de los ítems. Hager, 2022, establece que si CR está entre 0.60 y 0.70, los coeficientes son aceptables para investigaciones exploratorias. Valores de CR de 0.70 y 0.90 se exigen para etapas más avanzadas de investigación. Hay que tener mucho cuidado si nos está dando mayor a 0.95, porque ello indica que los ítems semánticamente son redundantes, o sea, están diciendo lo mismo, preguntando lo mismo. Y si son menos de 0.60, existe falta de confiabilidad de la consistencia interna. En la parte C hablamos de validez convergente dentro de la evaluación del método de medición. Establece PLS-SEM. Los ítems de un constructo reflexivo se asumen como diferentes enfoques para medir el mismo constructo.
Así, los ítems del constructo reflexivo deben converger para compartir una proporción de varianza. PLS-CEN habla de AVE, varianza media extraída, y ella cumple el papel de comunalidad en el constructo. Asimismo, el umbral establecido por Haier, AVE debe ser mayor a 0,50, que indica que el constructo explica más de la mitad de la varianza de sus ítems. Validez discriminante D es el grado en que un constructo empíricamente es distinto a los demás constructos. Se mide a través de HTMT, heterotrade, monotrade, y se espera que HTMT sea menor a 0,85 para garantizar la validez discriminante. Con respecto a la evaluación del modelo estructural, se estiman los coeficientes que constituyen las hipótesis estudio mediante A, la colinealidad en medida es el factor de inflación de la varianza. B, Haier propone que sea menor a 5, pero sugiere que preferiblemente sea menor que 4, porque indica que la colinealidad no tiene efecto sustancial en el momento, en el modelo estructural. Si hay un nivel crítico de colinealidad, hay que eliminar constructos, hay que fusionarlos o crear unos constructos de orden superior que los agrupen. En la parte B se mide la importancia y relevancia de las relaciones del modelo estructural mediante la fuerza y significancia. Becker habla de que el rango debe estar entre -1 y +1, cerca de -1, fuertes relaciones negativas. Cerca de +1 representan fuertes relaciones positivas. Pero hay que darle un análisis de sentido teórico. Esos resultados deben guardar una coherencia teórica. Y la evaluación del poder explicativo del modelo se realiza mediante el coeficiente de determinación R cuadrado. R cuadrado está entre 0 y 1, niveles más altos del poder explicativo implican mayor varianza explicada. Hay algunos umbrales relativos para R cuadrado que se considera aceptable este coeficiente de determinación de por lo menos el 10%, de 0,1. Allí se establece si las variables son predictoras estadísticamente, si las variables predictoras son estadísticamente representativas. Resultados en cuanto al análisis complementario previo, primero objetivo específico. Recuerden que hablamos de la recuperación de la información en la investigación de carácter previo, el procesamiento de lo textual mediante la TIC, y se obtuvo la descripción interpretativa de los fenómenos, donde surgieron unidades, códigos, categorías, familias de categorías y la gran variable. La ordenación conceptual se hace también con la utilización del Atlas TIC mediante la presentación de los diagramas conceptuales que ejemplifican y pueden ver más fácilmente las relaciones. Y luego, en la parte del final, hablando de la fase cualitativa, se realizó la teorización mediante la utilización del pentágono inductivo. Es así como nosotros presenciamos la formación de unidades, obtuvimos la formación de unidades con respecto a la normativa general indicada en amarillo. Los cuadros alrededor son las diferentes citas de los informantes clave, que están numeradas esas citas. Luego, la formación de unidades con respecto a la normativa tributaria. Obtuvimos resultados con respecto a la formación de unidades de las regulaciones, la formación de la unidad de coordinación, la formación de la unidad de trabajo, la formación de las unidades de aporte,
la formación de unidades de programas y se inicia la ordenación conceptual. La ordenación conceptual, entonces estamos ya en la formación de códigos, categorías, familias de categorías. Entonces es así como surge la normativa, que va desde sus ítems de ley orgánica de contribuciones para fiscales agrícolas, ley especial, conformando la normativa general y conformando la normativa, sin apellido. Así pudimos establecer también la ordenación conceptual de la estructura organizacional y la ordenación conceptual también del financiamiento. Pentágono inductivo para la autorización. Este pentágono está basado en el procedimiento inductivo que señala Arias 2022 para el paradigma fenomenológico. La respuesta a estas preguntas nos llevan a la creación de la teoría general sobre la creación del Fondo para Fiscal Venezolano. Por supuesto, en el informe se produce toda la relación de las respuestas de este pentágono inductivo para la teorización. ¿Es posible y necesario? Sí, sí es posible y necesario. Es posible porque existe la voluntad de los gobernadores venezolanos en la creación. Es necesario porque no hay una herramienta de financiamiento para esos programas y para esos problemas que requieren los productores. ¿Qué aspectos emergentes caracterizan la creación de ese fondo para fiscal? La normativa, la estructura organizacional y el financiamiento, pero a su vez se establecen las diferentes relaciones en la normativa con respecto a la normativa general, la normativa tributaria y las regulaciones con respecto a la estructura organizacional entre la unidad de coordinación, la unidad de trabajo o la unidad de control y la unidad de control, y con respecto a los programas, al financiamiento, los aportes, los programas y los créditos. ¿Cómo deben integrarse efectivamente los aspectos emergentes? Ellos se integran mediante esta formación que hemos estado viendo antes, en la formación de unidades, códigos, categorías, familias de categorías y gran constructos. ¿Qué circunstancias deben existir? De acuerdo a la opinión de los informantes clave, debe existir la voluntad política del querer hacer. Alguien tiene que decir, vamos a hacer esto, vamos a querer hacer esto. Hasta ahora nosotros estamos en la percepción de los potenciales contribuyentes. Estamos en la parte, cómo, utilizando la palabra inductivo, cómo vamos emergiendo hacia la construcción de la ley especial de creación del Fondo para Fiscal Venezolano. ¿Qué beneficios aportan al contexto? Ya hablábamos del crecimiento del Producto Interno Bruto Agrícola, por ende el crecimiento del Producto Interno Nacional, Producto Interno Bruto Nacional. Pero allí hay un aspecto a considerar, que lo considera agudo, 2023, agudo ante la desaparición del modelo rentista petrolero, hace que desaparezca un modelo de gestión lineal que se ha definido en los últimos 70 años como un modelo de administración de relaciones con el Estado. La Venezuela de los próximos años es una Venezuela que tendrá mucho que construir, y allí se requiere la iniciativa del sector privado. El financiamiento vía participación petrolera no será suficiente para la reconstrucción. Análisis cuantitativo de la muestra. La muestra observada
estuvo conformada por el 89% del sexo masculino y el 10.3% del sexo femenino. Asimismo, aproximadamente 60 ganaderos, 58 ganaderos tenían entre 35 y 49 años, 100 ganaderos tenían entre 50 y 64 años y 60 ganaderos tenían entre 65 y 80 años. No hubo edades inferiores a 35 años en la muestra observada. En cuanto al tamaño de las unidades de producción, 24 personas respondieron por unidades de producción inferiores a 150 hectáreas, 36 entre 150 y 300 hectáreas, 20 entre 300 y 500 hectáreas, 10 entre 500 y 750 hectáreas, 7 entre 750 y 1000 hectáreas y alrededor de 4 entrevistados poseían tamaños de unidades de producción superiores a las 1000 hectáreas. Con respecto al tiempo de ejercicio de la ganadería, el 23% de la muestra manifestó tener entre 11 y 20 años, el 46% de la muestra entre 21 y 30 años y mayor a 31 años el 30.8% de la muestra. No se registraron muestras para ganaderos con permanencia en la actividad ganadera inferior a 10 años. Con respecto al sistema de producción o la orientación de la producción de la muestra, observamos que el 23% se dedica a la producción de leche, el 19% a la producción de carne y el 58% de la muestra se dedica a la denominada producción doble rotación. Con respecto al tipo racial de producción en la muestra, el 84% de la muestra se dedica a la crianza del vacuno, el 7.8% de la muestra se dedica a la crianza de búfalos y el 8% de la muestra se dedica al vacuno y al búfalo. Análisis de fiabilidad y validez en la escala de medida, validó el constructo para la escala de medida utilizada por el cuestionario, se obtuvieron las medias de la desviación estándar, se utilizó una prueba de normalidad para los constructos de estudio mediante la prueba K-S y ella es la que refleja que no hay normalidad. Por lo tanto, es adecuado la utilización del PLS-SEM, que a través de las correlaciones de Spearman se hace también la prueba K-S. Esas correlaciones, cuando son inferiores Spearman a 0.01, las correlaciones son estadísticamente significativas y positivas, indican relaciones moderadas entre las variables. Si las variables están interrelacionadas, sugieren posible interdependencia entre ellas en el contexto del estudio. Con respecto al análisis de confiabilidad y validez de las escalas de medida, se ven las cargas factoriales, confiabilidad y varianza extraída de acuerdo al instrumento PLS-SEM. Se realiza la consistencia interna, alfa, validez convergente y discriminante. CR mayor a 0.70 indica que los constructos respectivos son consistentes, como pueden apreciarse en la columna SR, todos son mayores a 0.70. AB son todos mayores a 0.50. Se ha establecido una validez convergente. El constructo explica más de la mitad de la varianza de sus indicadores. Asimismo, alfa también es superior para todos los constructos superior a 0.70.
Para el análisis de fiabilidad y validez de las escalas de medida, las distintas correlaciones dentro del estudio, como se ve en el cuadro, son inferiores a 0,85, que de acuerdo a PLS-CEM implica la existencia de validez discriminante entre los constructos del estudio. Eso quiere decir que reflejan que son distintos entre sí, que aportan información distinta y que se garantiza la ausencia de redundancia en la información. Para el análisis cuantitativo de los datos, ya hablando en el segundo objetivo específico y la hipótesis de investigación H1, observamos en cuanto al análisis descriptivo sobre la normativa que más del 85% de los ganaderos expresan la apreciación más alta con respecto a su opinión sobre la creación de la parafiscalidad ganadera en Venezuela. Asimismo, con respecto a la estructura, podemos ver que más del 90% se encuentra en los dos niveles más altos de la escala, de totalmente de acuerdo y de acuerdo para la estructura organizacional de la parafiscalidad ganadera en Venezuela. Asimismo, sobre el financiamiento, el 98% de las respuestas se encuentran en los dos niveles más altos de la escala. Para la hipótesis H1, además, utilizamos una prueba de corrupción poblacional, donde utilizamos una hipótesis nula. Los ganaderos que perciben que la parafiscalidad ganadera está fundamentada por la normativa es igual a 0,50, y el H1, que la proporción de ganaderos es mayor a 0,50. Se calcula el estadígrafo de acuerdo a PLS-CEM, que nos arrojó 12,042 con 214 grados de libertad, y con la comparación de los estadísticos establecemos que la decisión es que la mayoría de las personas encuestadas están a favor de la creación del Fondo Parafiscal Ganadero de Venezuela, lo que indica un apoyo significativo a esta iniciativa. Con respecto a la hipótesis de investigación H2 y tercer objetivo específico, se hace el análisis de dependencia entre la parafiscalidad ganadera y la normativa, ejercida a través de la normativa general, normativa tributaria y regulaciones. Como nosotros podemos ver allí, los coeficientes en la tabla están beta en 0,648, P menor a 1, la variabilidad explicada, R cuadrado, es superior al 10% porque está en 50,1%, lo que indica que todas las variables son estadísticamente significativas, las de ese modelo, su modelo. Hay evidencia empírica consistente con un funcionamiento adecuado. Por lo tanto, el modelo muestra evidencia empírica a favor de la comprobación de la hipótesis de estudio H2. Asimismo, para el submodelo de la hipótesis H3 se analiza la dependencia entre la parafiscalidad ganadera en Venezuela y su estructura organizacional ejercida a través de la unidad de coordinación, unidad de trabajo y unidad de control, y se establecen los diferentes coeficientes ya hablados. R cuadrado es mayor a 10%, es 33,5. Igualmente, las variables son estadísticamente significativas, las variables contribuyen al poder explicativo del modelo, y se concluye que este modelo propuesto muestra evidencia empírica consistente con un funcionamiento a favor de la hipótesis H3. Asimismo, se realiza para la hipótesis de investigación H4 asociada con el tercer objetivo específico el análisis de dependencia entre la parafiscalidad ganadera en Venezuela y su financiamiento, ejercido a través de aportes, programas y créditos. Se hacen los mismos análisis, las mismas conclusiones, para llegar, a la conclusión de que el modelo propuesto muestra evidencia empírica consistente con un funcionamiento a favor
de la hipótesis de estudio H4. Para el modelo general, asociado con la hipótesis de investigación H5, también nosotros establecemos que se halló una muestra evaluada, estadísticamente significativa en favor de H2, H3 y H4. La variabilidad explicada de R cuadrado es mayor al 10%, 18.3. Todas las variables son estadísticamente significativas y en suma el modelo propuesto muestra evidencia empírica consistente con un funcionamiento para todas las hipótesis. Por lo tanto, la hipótesis H5, enunciada como el modelo que explica la parafiscalidad ganadera a partir de la teoría y la experiencia del investigador, es factible de que ocurra en la práctica. Sobre el objetivo general y la hipótesis de investigación H6. En atención a lo expuesto, a lo que hemos venido demostrando, tanto en la investigación de carácter previo y con esta investigación general, la hipótesis H6 de que el modelo construido sobre la parafiscalidad ganadera a partir de la teoría y la experiencia del investigador es factible que ocurra en la práctica y es válido empíricamente, se demuestra que esta hipótesis ha sido comprobada en virtud del desarrollo empírico de esta investigación. Para discutir los resultados, volvemos a observar los valores de R cuadrado que explican la variabilidad de la parafiscalidad ganadera. Se confirmó la validez convergente y discriminante de los recursos. La colinealidad está por debajo del umbral, ¿no? BIF, lo que indica independencia entre los constructos, con lo cual de manera integrada se produce un impacto positivo de esta variable en la parafiscalidad ganadera en Venezuela. Recuerden que también en los submodelos se refuerzan los hallazgos. R cuadrado va entre 50.1% y 33.5%, lo que indica que la normativa, estructura organizacional y financiamiento afectan positivamente la parafiscalidad. Estos resultados proporcionan una base empírica sólida para la comprensión de cómo estas dimensiones contribuyen a la dinámica parafiscal en el sector ganadero de Venezuela. Cuando hablamos de integración de resultados en esta investigación, dadas las características, recuerden que nosotros partimos del hecho en que no existen trabajos académicos para la parafiscalidad ganadera en Venezuela. Entonces la integración de los resultados la realizamos partiendo de la investigación previa, que nos genera esa aproximación teórica sobre la parafiscalidad ganadera, que es el punto de partida para la investigación general cualitativa que produce por supuesto el instrumento que lleva a la validación experimental del modelo teórico. Podría producirse en uso de los conceptos fenomenológicos y en el ir y venir de los datos que hablaba Arias, observaciones para enriquecer, modificar la aproximación teórica sobre la parafiscalidad dentro del paradigma fenomenológico. El modelo teórico de correlaciones causales propuesto desde la normativa, estructura organizacional y financiera explican la parafiscalidad ganadera de Venezuela. Esa es la conclusión de nuestra integración de los resultados. Antes de señalar las conclusiones por los diversos objetivos, debemos decirles que
el término parafiscalidad en su concepción pura, sin apellidos, origina diversas discusiones. Y eso sí lo encontramos, pero solo para fiscalidad, en trabajos, en publicaciones académicas, donde se revisa la relación de la parafiscalidad con respecto al concepto de unidad del tesoro, pero también se analiza una horadación del recurso, dado que el sector gubernamental solo ha utilizado el concepto de parafiscalidad para el seguro social, para la ley de ahorro habitacional obligatorio, para el Instituto Nacional de Cooperación Educativa Socialista, el antiguo INSE. Y entonces, dados los resultados de esas instituciones y de esos recursos parafiscales manejados por el Estado, se ha producido una horadación del concepto. Por tanto, es una observación, una conclusión de esta investigación. La parafiscalidad ganadera en Venezuela se concibe solo administrada